Tuvimos una lectura primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 al 9, pero no es el texto que vamos a desarrollar, sino es que vamos a hablar de un tema, del gozo. Estamos siguiendo una serie que ya vimos, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Un fruto dado por Dios a los que han nacido de nuevo, que tiene 9 características, 9 en una. Habíamos visto que en Dios, esos 9 aspectos del Hijo de Dios son uno, el fruto en singular. Y dentro de ese fruto, que es un don de Dios, encontramos gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Pero elegí este pasaje porque gracias a ese don de Dios, que no solo tiene que ver con el fruto del Espíritu, sino con la salvación en Cristo, podemos decir: bendito Padre, bendito Dios, bendito Padre, bendito Jesucristo, gracias Dios. En otras palabras, gracias Dios, bendito Padre, por tu misericordia, porque tenemos una herencia en los cielos, porque esperamos gozo eterno. Pero mientras tanto, el Señor nos llama a evidenciar ese don. Ya vimos el amor ágape, un amor incondicional que ama a pesar de, y el gozo es parte de ese don de Dios. Y no tiene nada que ver tampoco con una condición, ni con las circunstancias. No es felicidad. Las Escrituras abundan en referencia al gozo, al regocijo, a estar alegres, sinónimos. Pero en Cristo es gozo y no es felicidad. El hombre natural no lo puede percibir ni lo puede experimentar. El que no ha nacido de nuevo, imposible. Ellos pueden creer que son alegres, que tienen alegría, se sienten plenos, buscan la felicidad. Es lo que el hombre anhela. ¿A quién no le gusta estar feliz? ¿Quién no quiere no tener problemas? Salud, prosperidad, trabajo, que en la familia no haya conflictos, que no esté enfermo. ¿A quién no le gusta? Es algo obvio. Pero sin Dios, la felicidad es imposible, porque el gozo es otra cosa. El gozo es a pesar de conflictos, de enfermedades, de perder el trabajo. Tiene que estar igual en el creyente. Ahora, el hombre busca y anhela la felicidad en cosas lícitas y en cosas despreciables para Dios. El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Y busca ese gozo que no lo puede conseguir, no solo en cosas lícitas, una vacación, un buen trabajo, dinero, salud, sino también en pecado, en cosas despreciables y aborrecibles para Dios. Y esa idea de felicidad, de alegría que tiene de sentirse pleno, está en el corazón del hombre. Porque Dios creó al hombre perfecto, recto, santo, justo, para estar pleno en él. Pero a raíz del pecado, eso también perdió el hombre. Y ahora está en busca de esa felicidad que solamente se puede hallar y encontrar en Cristo Jesús. Ahora, ese hombre busca llegar a ser feliz como pueda, pero alejado de Dios. Y esta felicidad no es un gozo. Esa felicidad tiene que ver con las circunstancias. Si voy bien, tengo felicidad. Si tengo trabajo, tengo felicidad. Si estoy sano, tengo felicidad. Sin embargo, en el creyente hay un gozo que no tiene que ver con las circunstancias. Pero eso pasa cuando la luz del amor de Dios es revelada en Cristo en nuestros corazones. Cuando creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados. Llega el desengaño de creer que podemos ser felices. Cuando el conocimiento de la verdad llega a nuestro corazón, algo resplandece en el corazón.
y es don de Dios. Dice Pedro, es un gozo, es gloria y honra, es un regocijo, es un gozo inefable y glorioso. Dios es el autor de ese gozo. Inefable porque no se puede explicar con palabras. No se puede explicar con palabras, hermano. No se puede explicar. Es una experiencia sobrenatural. Natural para el Hijo de Dios, pero sobrenatural porque proviene de Dios. Dios es el autor de gozo. Y no digo verdadero gozo, porque no hay un gozo falso y un gozo verdadero. Hay un gozo. Un gozo. Una alegría, un regocijo. Podemos darle sinónimos. Pero viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre, del Creador, de Dios. Y siendo Él perfectamente bueno y bueno por encima de todo mal, quiso darnos ese don. Y fue a través de Cristo, lo que vimos en la confesión de fe. No fue simplemente que nos dio su Espíritu Santo. Tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por nuestros pecados. Pero la salvación es eso, es gozo en Cristo. Está anclado en las eternidades, no en nada terrenal. Y la salvación es el despertar de un nuevo gustar de Dios. La conversión produce nuevos deseos. Fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, lo vamos a ir viendo uno a uno. Nuevas responsabilidades también produce la salvación, sí. Nuevos deleites, sí. Nuevos deleites. Y Dios nos hizo libres de ser felices. ¿Cómo de ser felices? Sí, con las cosas de este mundo. Ahora en Él está nuestro gozo. Anclado en sus promesas. Como vimos, fuimos libertados de la culpa, gracias a Dios. Éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de Cristo. Somos libres de una conciencia acusadora. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿De qué? De querer ser felices con las cosas de este mundo. De querer hacer tesoros en la tierra. Nos podemos acercar con un corazón sincero. Fuimos libertados de la ira de Dios, de estar cautivos del diablo, y fuimos libertados de ser felices. De esa alegría mundana, que en definitiva es un engaño. Y todos los que están en busca de esa alegría, que no tienen a Cristo, van a ser desengañados cuando estén cara a cara con el Señor. Ese gozo no lo da nada de este mundo. Nada, nada. Es el Evangelio, es el regalo de Dios en Cristo Jesús. Lucas 1:11 dice, os doy nuevas, esta es la noticia, este es el Evangelio. Lucas 1:11, os doy nuevas de gran gozo. ¿Cuál es la noticia? ¿El auto nuevo? ¿El trabajo? ¿Salud, dinero, reconocimiento, poder, ser estimado? Todo eso es subjetivo y pertenece al modo de pensar y sentir de cada uno. Esa noticia, esa felicidad. ¿Por qué? A mí me hace feliz drogarme. Y voy a ser bien claro. Hay gente que disfruta drogarse y encuentra regocijo y alegría. Hay gente que quiere más dinero. Ponga el ejemplo que quiera. Pero esa buena noticia no es el gozo. No es el gozo de Dios. Esa experiencia tiene que ver con circunstancia y varía, depende del sujeto. A otros lo hace feliz engañar a su esposa. Estoy hablando de cosas malas. Y cosas lícitas. A otro le hace feliz trabajar todo el día. Pero tampoco es lícito, hermano. Para el Hijo de Dios que ha experimentado la benignidad del Señor, el gozo no es un estallido emocional y no tiene que ver con nada terrenal ni ninguna circunstancia. No es un estallido emocional por un gol de Messi a los que nos gusta el fútbol, ni un nacimiento de un hijo.
no es una respuesta a circunstancias externas que favorecen. No es subjetiva de acuerdo a qué pasa o no pasa, o qué elijo o qué no elijo, o qué tengo o qué no tengo. No, no está ahí, rotundamente no, bíblicamente no. El gozo es Dios Padre. El gozo es Cristo. El gozo es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, es la misericordia, es ver a Cristo, su sufrimiento, el perdón de pecados, la fe, mucho más preciosa que el oro. Leímos, es amar a Jesucristo, a quien no habiendo visto lo amáis. Es amar a los hermanos. Y vamos a ver que el gozo no es algo pasivo tampoco, no es solo deleitarnos en Dios. No, también es acción. Es la iglesia, es las misiones, es poner la mira en las cosas de arriba. Y paradójicamente, el creyente puede regocijarse aún en los sufrimientos y en las aflicciones. Y eso es un milagro. Tristeza y gozo al mismo tiempo, tampoco lo entendemos, pero están. Juan Calvino, ya esto no es nuevo, por el siglo XVI, en su libro Institución a la Religión Cristiana, decía, aspirar a ser felices, a tener gozo, en unión con Dios es la única forma. Aspirar a ser felices, regocijo, gozo, alegría, con Dios es la principal tarea del Hijo de Dios, es la principal tarea del alma. Ahora, el fin, la meta del gozo no es nuestra complacencia. Eso es egoísmo. No es nuestra satisfacción. Placer, contento, alegría, sí. Es un resultado inevitable de estar unido a Cristo, de sus bendiciones terrenales, porque las hay también, hermanos, bendiciones terrenales. Es un gozo por las bendiciones eternas, pero el fin principal es que mostremos el fruto para la gloria de Dios, a pesar de. Y hay una batalla por el gozo. Hay una lucha por el gozo. Y no es una lucha por almohadar nuestros almohadones del living para estar tranquilos y en paz. Y no escuchar nada y no tener problemas. No, es una lucha espiritual. Es una batalla para vivir una vida sacrificial también. Porque el gozo es la respuesta al Evangelio, hermanos. Es la respuesta del alma al Evangelio. Tiene que ser evidente. Es acción, como el amor ágape. Y ocurrirá, y lo van a poder ver en la iglesia y en el mundo, cuando no solo cantemos, eres incomparable, sino cuando lo vivamos. No se compara con otra cosa. Cristo es glorificado en el mundo, en la iglesia, cuando nos complacemos tanto en Él, que lo demás es basura. Que no podemos llegar a desprender de bienes, familias y carreras. Será más exaltado. Cuando estimemos todas las cosas como pérdida, como el apóstol Pablo. Y la Biblia está repleta de referencias al gozo y el regocijo. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, qué texto conocido, hermano. Bueno, ahora hay que ponerlo en práctica. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, Habacuc 3:17, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimientos, las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales, con todo, volvemos para atrás. Aunque no tenga trabajo, aunque esté enfermo, terminal, aunque luche con el pecado, aunque reemplacemos todas esas cosas materiales. En todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Allí está el gozo. El gozo es una realidad que viene de la comunión con Dios. Como no podemos decir soy un hijo de Dios y no amar a los hermanos, como no podemos decir soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo y no amar a los hermanos, no podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en amargura y tristeza permanente.
Va a haber. Va a haber. Pero dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y es necesario que pasemos por aflicción, por necesidades, para atesorar más a Cristo, para ver que eso es vano, terrenal. Si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Estamos en una carrera cristiana, hermanos, y es una guerra espiritual y debemos correr tras el gozo. Como corremos por el trabajo, corremos por nuestros hijos, corremos por cualquier cosa y no llegamos tarde. Bueno, tras el gozo también debemos correr. Y la presencia de gozo no tiene que ver con la ausencia de la aflicción, lo vemos en la Escritura. Las aflicciones, las angustias, las injusticias, las pruebas son compatibles con el gozo. Pueden convivir, se combinan, armonizan perfectamente en la gracia de Dios. Podemos estar muy enfermos. Una enfermedad terminal. Pero sabemos que el morir es ganancia si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero hay que poner la mira en la eternidad. Podemos perder a un ser querido, un hijo, un bebé, un abuelo. Pero qué gozo saber que le hemos predicado el Evangelio y que quizás lo encontramos en la eternidad. Y aún así, si no lo encontramos en la eternidad, el Señor trae consuelo por esa pérdida. Él consuela. Pablo en 2 Corintios 2:10 dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. ¿Cómo? Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y ahí también está la clave del gozo. Negarse a uno mismo. Pablo en más de una oportunidad dice, gozo y corona mía, ¿a quién? ¿Los bolsillos llenos? ¿La comodidad? No. El evangelio predicado. Gozo y corona mío, la iglesia de Corinto. Entristecidos, pero siempre gozosos. Bienaventurados sois, dice la palabra, cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotras toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Ahora, sin embargo, hay dos cosas que no pueden estar al mismo tiempo. Sí, el gozo y la aflicción. Hay dos cosas que no pueden estar al mismo tiempo, ni en una persona ni en un creyente. Obviamente que en el incrédulo no va a estar el gozo, porque es un don de Dios, la salvación en Cristo está anclado en las cosas eternas. Pero en el creyente tampoco puede convivir el gozo y el pecado. No pueden convivir ni son compatibles. El pecado quita el gozo, contrita al Espíritu Santo. Y Dios define el pecado de muchas maneras. Transgresión de la ley, errar al blanco, iniquidad, maldad, rebelión. Ahora, miren también cómo Dios define el pecado. Y el primer punto del mensaje es, el pecado quita el gozo, hermano. Y usted pensará en adulterio, en fornicación, no necesariamente eso, que obviamente quita el gozo. Estar lejos de Dios quita el gozo. Jeremías 2:13, el pecado quita el gozo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. El enfoque de nuestras vidas, hermanos, determina la presencia o la ausencia de gozo. El enfoque de nuestras vidas, como la escuelita dominical nos va a quedar, el enfoque de nuestras vidas determina la presencia o la ausencia de gozo. Y el enfoque es a donde tenemos que ir, donde debemos dirigir la atención, el interés en la gracia de Dios, hacia Cristo. Lo contrario a enfocar es desenfocar. A enfocar es desenfocar, obvio, pero siempre desenfocamos y bajamos la mirada a las cosas terrenales, a la felicidad
y no al gozo. Y si nos desenfocamos de Él, nos enfocamos en nosotros. Es así. Dios se describe a sí mismo como un manantial de agua fresca, limpia y viva. Yo soy el agua de vida, dijo el Señor. El que a mí viene no tendrá sed jamás. Y la manera de glorificar a Jesús, ese agua de vida, ese manantial, es ir ahí. Es disfrutar de Él, de esa agua, alabar esa agua, sumergirse en esa agua, señalar a otros el camino de esa agua. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Y no preferir otra agua. Cisternas rotas. Así es como glorificamos a Dios también. Por añadidura, gozo. Deleites a su diestra. Ahora el pueblo había probado la fuente de agua como nosotros. Hemos gustado la benignidad del Señor. Nos dio gozo. Tenemos el fruto del Espíritu. Una esperanza, todo lo que eso significa. Pero en los días de Jeremías pusieron su enfoque, su energía, su deseo en la búsqueda de un agua mejor, que traía satisfacción. Y no solo Dios llamó a ese esfuerzo, a esa búsqueda vano y cisternas rotas, sino que lo llamó mal. Pecado. Si para Dios está mal, es pecado. No, pero si eliges otra cosa antes que Dios, no estás estimando a Dios por sobre todas las cosas. 2 males ha hecho mi pueblo: estimar a Dios menos que cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa, es pecado. El primero de los males es cuando el pueblo de Dios lo deja, lo descuida a Él, y obviamente va a haber consecuencias. Descuida la oración, descuida su palabra, descuida la congregación, sus mandamientos. No somos decididos y determinados a ir a esa agua. Preferimos otro vaso, cisternas rotas. Y esa cisterna rota la queremos acumular para nosotros. Y también habla esa palabra de un retrete, hasta de orín en esa agua. Y a veces preferimos eso antes que a Dios, porque al lado de Dios esas cisternas rotas son orín. Se corrompen. No son tesoros en los cielos. Son tesoros en la tierra donde el orín y la polilla lo corrompen. Son cosas en las que depositamos nuestras confianzas. Y no estoy hablando de pecados groseros. Simplemente dejar a Dios. El gozo está en unión con Cristo. Estas cosas he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dijo el Señor. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado a sus discípulos antes de ir a la cruz, para que busques tu gozo, no, para que encuentres el gozo en mí, para que recuerdes mi palabra, para que vuestro gozo permanezca y esté y sea cumplido. ¿Qué habló Jesús? Que no se turbe vuestro corazón, que Él es el camino, la verdad y la vida, que tiene un lugar preparado en los cielos, que lo van a volver a ver, le decía a su discípulo en otras palabras, que le iba a dejar su Espíritu Santo, otro consolador, uno igual a Jesús. También le dijo que os améis unos a otros como Él los había amado. Y eso también trae gozo. Sin mí, también le dijo, nada podéis hacer. El gozo, al igual que el amor, estimados, no pasa desapercibido, hermanos. El gozo, al igual que el amor, no pasa desapercibido. Pero si vamos a la fuente de gozo. Como la salvación se encuentra en Dios, en Cristo, el gozo también. Conocerle cada día más a Él. Si nos distanciamos de Dios, el gozo comienza a disminuir y nuestra mira baja. Ahora usted dirá, hermano, sí, bueno, ¿y cómo experimentamos el gozo?
yendo a Él, que es la fuente, y cumpliendo lo que Él manda, porque Él manda. Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Si alguien desea obtener gozo, que viene a añadidura, la paz, la verdadera paz del corazón y la mente, porque también la mente debe acudir a Dios, a la palabra, a la oración. Un comentarista dice respecto a la carta de Filipenses, que es una piedra preciosa de 4 brillantes, 4 capítulos. Capítulos que no habla de un hombre, obviamente habla de Jesucristo, de su humillación, pero habla de un hombre, de Pablo. Un hombre como nosotros, escogido por Dios, que hizo grandes obras para Dios, pero un hombre que ha descubierto el tesoro más preciado en la vida, Jesús, el Señor. Él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no lo decía porque tengo escasez, decía. Pues he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Filipenses 4, del 11 al 13, para los que toman nota. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para pasar hambre. Hay que pasar hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puede en Cristo. Eso, tener o no tener. Porque Cristo lo es todo. El apóstol Pablo había entendido lo que es el gozo perfectamente. Estaba preso en Roma, no estaba en el sillón de la casa, esperando su posible ejecución. Nuestro gozo y nuestra paz no está en las circunstancias de la vida. No está ni en píldoras tranquilizantes, ni en un psicólogo, ni en libros de autoayuda, sino en Cristo, en el Señor. Evidentemente las circunstancias solas no determinan la condición del corazón y la mente del Hijo de Dios. No lo determina. Lo determina estar anclado a las promesas, a la salvación en Cristo. El cristiano puede gozarse interiormente cuando todo es oscuro. Se goza en el Señor a causa de su unión con Cristo. Unión con Cristo, fruto del Espíritu Santo, que nos dio la fe. Nos arrepentimos y creímos y alcanzamos a Cristo. Unión con Cristo que añade el fruto del Espíritu. El gozo. Y es algo natural. Es algo sobrenatural, porque viene de Dios, pero para el creyente tiene que ser natural. Gozado en el Señor. ¿En quién te vas a gozar? ¿A quién vas a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? A tu Señor. Y el cristiano puede gozarse interiormente cuando exteriormente todo es oscuro. Las razones que el apóstol tenía para experimentar el gozo inefable y glorioso son las mismas que tenemos nosotros, no son distintas. Era otra época, había otras aflicciones, persecución, pero las razones y lo que tenía para alcanzar el gozo son las mismas que tenemos nosotros, los que hemos sido salvados por el Señor. El secreto de su gozo, de su contentamiento, de su regocijo, no estaba en él. Y escuche bien, no estaba solo en su comunión con Dios, en ir a la fuente de agua, no estaba solo ahí. También el gozo estaba en ser un instrumento útil para Dios. El gozo no está solo en deleitarme en Dios y recordar sus maravillas y meditar todo el día en que tengo vida eterna. No, también su gozo estaba en ser un instrumento útil para Dios. El enfoque de nuestras vidas determina la presencia o la ausencia de gozo. No se puede
No se puede ser realmente dichoso, esa dicha que viene de Dios, si uno no se esfuerza en ser un medio de bendición para otros. No alcanza solo con deleitarse en Dios. Como el pecado quita el gozo, el yo, el ir a cisternas rotas, ir a la fuente de agua lo da, pero también vamos a esa fuente para dar a otros agua, no para tomarla solo. Por consiguiente, Pablo continúa, Filipenses 4:4, acompáñenme allí. Filipenses 4:4, después de decir gozaos en el Señor, siempre otra vez lo digo, gozaos, vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, versículo 5. Versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, sí, va a estar en paz, va a estar en gozo, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El gozo no es solo deleitarse en Dios. Vuestra amabilidad sea conocida a todos los hombres. Lo que Pablo enseña aquí es que la verdadera bienaventuranza no puede ser alcanzada por un creyente egoísta, que se mira solo así, que reclama su propio derecho. El cristiano gozoso es el que prefiere sufrir la injusticia. Es el que prefiere dar antes que recibir. Es el generoso. Es el que de buena voluntad cede. Es el que pasa por alto la ofensa, que se le olvida, el que perdona. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor está cerca. El Señor viene y vamos a dar cuenta. Y lo que más importa es hacer tesoros en los cielos. Y que todas las promesas hechas a su pueblo se convertirán en realidades. Eso es lo que realmente importa. El creyente, a pesar de estar pasando por cualquier aflicción, puede ser de bendición a otros. ¿Quieres tener gozo? Dice Pablo en otras palabras. Ora, ruega también, da gracias. Por nada estéis afanosos. El afán quita el gozo. Lo sabemos, hermano. Poner demasiado interés en algo, por más que sea algo lícito, quita el gozo. Porque puede ser la mejor vacación del mundo o tener millones y millones, pero al lado de Cristo es nada, son cosas. Son cosas. Hay una preocupación excesiva, vuelve cada tanto por algo, demasiado interés, que se convierte en afán y quita el gozo, y puede ser cualquier cosa, hasta una acusación falsa te puede quitar el gozo. Que te traten de mentiroso, de ladrón, lo que sea. Puede ser el trabajo que te quite el gozo, la economía, tener poco o tener mucho. No estamos hablando de la necesidad, solo te quita el gozo. Tener mucho también te quita el gozo porque te afana que querés más y te olvidás de Cristo. El día de mañana, pensar en el mañana. No digo que no hay que planear, que no hay que ahorrar, no estoy diciendo eso, hermano. Pero la vida para muchos está en eso. Afanes, preocupación excesiva por cosas al lado de Dios. Y eso depende de cada uno. Porque a cada uno lo afana algo distinto. Tenemos cosas en común, obviamente. El pecado no quita el gozo y también cada uno se afana por sus afanes. El ser desagradecidos es causa de falta de gozo. La oración debe ser humilde, ferviente, en acción de gracias, recordando las bendiciones de Dios. Gratitud, reconociendo los favores pasados, presentes, porque hay bendiciones y futuras que están firmes en Cristo. Ahora, esta palabra, por nada estéis afanosos, da la idea positivamente en otro versículo de la carta de Filipenses. Esa palabra afanoso y esta idea de tener este sentimiento de preocupación
de inquietud, de turba del alma que vemos acá, la encontramos en la misma carta pero en forma positiva. Filipenses 2, 20 y 21. Hablando Pablo de Timoteo, diciendo esto: porque a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese. Un interés positivo, un afán positivo, una inquietud positiva. Porque a nadie tengo, gloria a Dios, que digan eso de mí, hermano, que digan eso de la ICBR. No hay otra iglesia, a nadie tengo del mismo ánimo que estos hermanos, que se interesen sinceramente con ese interés, con ese afán positivo por vosotros. ¿Por qué? Porque hay un patrón, todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Que Dios obre así en nuestros corazones, con ese afán. Y este principio de orar se repite. 1 Tesalonicenses 5, 15 al 18. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno siempre, los unos con los otros. Y para con todos, o sea, no es solo en la iglesia. No solo lo fácil de amar. Eso también trae gozo. Pagar bien por mal. Estar siempre gozoso, versículo 16. Orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos tener un entendimiento claro y práctico del gozo, hermanos. Para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para la ICBR no es un eslogan, no es una estampa de una remera, es gozo práctico. A pesar de, no es motivar la prosperidad material ni profesional, etc. Es buscar dádivas eternas, porque también vienen. Es buscar fruto que abunde en los demás, también es gozo. Y obviamente, Cristo es el mayor ejemplo de gozo. Hebreos 12, del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, dice el Señor, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestros ánimos. El escritor de Hebreos es claro. Hay una carrera que es la vida cristiana y somos los competidores nosotros. Los hermanos allí lo entendían muy bien. No hace falta el que tuvo que explicar. Es una carrera. Ellos sabían que el deportista, para llegar a la meta, tenía que deshacerse y despojarse de gordura adicional, de peso, de todo lo que le estorbaba. Tenía que fortalecer sus músculos, todo lo voluminoso afuera, desaparecía de su cuerpo, se fijaba la ropa más liviana, los zapatos adecuados y corría. Y nos manda a nosotros a despojarnos de todo peso y del pecado. El ejemplo es Cristo. Para hacerlo, algo puso delante, no los tesoros de este mundo. Para correr la carrera y terminarla, que no fue una carrera cómoda. Hoy el hermano Cristian nos compartía la confesión de fe. Esa carrera fue desde el principio, desde antes de la eternidad, ya saber que iba a venir a morir. Fue dejar su trono, hacerse hombre semejante a nosotros, vivir la humillación, la corona de espinas, los latigazos, hacerse hombre. Pero no puso nada adelante. Él puso el gozo, lo que le esperaba, la gloria,
sentarse a la diestra de Dios. Así nosotros despojémonos de todo peso y de pecado. Peso y pecado son dos cosas distintas, pero ambas son impedimentos para el gozo, para llegar a la meta, para poner la mira en las cosas de arriba, para clavar los ojos en Cristo. Eso quiere decir mirar a Jesús. Clavo los ojos en Cristo, como ese maratonista que corre, que no puede mirar a los costados, no puede distraerse, solo mira al frente y la llegada a Cristo y nada más. Sus tesoros, sus bendiciones. No pongo nada delante, no pongo mi trabajo delante, no pongo mi familia. No estoy diciendo que no trabajemos, que no nos ocupemos. Ya se sabe, eso lo damos por hecho, no tengo que explicar todo. Pero no pongo nada delante antes que Cristo y que lo que me espera en la gloria. Lo pongo a Él porque de Él viene el gozo y es la forma de correr la carrera. Clavado los ojos en Él. En su palabra dice, mirad por vosotros, estad alerta, velen, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. Eso nos puede pesar y también es pecado. Velen. Mirad, estar alerta, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. Y todos podríamos decir, estoy libre de esto. Eso no me estorba, eso no me frena. No lo puse adelante. Pero el Señor agrega los afanes de esta vida. Eso sí, siempre está adelante. Estimado, esta carrera ya la corrió el Señor y es nuestro mayor ejemplo. En Él fijamos los ojos, es clavar la mirada en Él y en nadie más. Jesús pudo terminar la carrera por el gozo puesto delante de Él. Y nosotros debemos poner delante nuestro a Cristo, su recompensa, la eternidad, lo que nos espera en los cielos. De ahí viene el gozo. No solo viene de la comunión con Él, de ir a la fuente de agua, no solo viene de caminar en santidad, sino de poner nada antes que a Él, nada adelante, sino el gozo, lo que nos espera. Esto no va a quedar memoria de nada, hermano. Va a ser destruido por fuego. No nos vamos a acordar, oh, qué lindas vacaciones. ¿Te acordás cuando fuimos a Brasil? ¿Te acordás cuando en la cuenta del banco tenía 100.000, 200.000, 1.000.000? ¿Te acordás cuando me sané del cáncer? ¿Te acordás cuando...? De eso no va a haber memoria. Lo único que va a haber es Cristo. Y eso va a ser suficiente. Con cuerpos glorificados, viviendo con Él para siempre. A Él no le importó el juicio ante Pilato, nos compartía el hermano, la corona de espina, la agonía, las burlas, el cansancio, la sed, recibir la ira de Dios, no lo puso delante. Él no le importó, Él puso lo que le esperaba. Por eso liberó a su pueblo. Y por eso fue exaltado. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. La mirada de Cristo estaba en cumplir la voluntad de Dios, en lo porvenir. Él puso el gozo primero, miró la recompensa. No dijo, pobre de mí, lo que estoy pasando, esta aflicción. Nuestro mayor bien es Cristo, hermanos, y lo que nos espera. El verdadero gozo pleno, estimado, no es conocido aún. Potencialmente lo conocemos y lo tenemos. Pero el verdadero gozo, y no estoy hablando que hay un gozo, como dije antes, un verdadero gozo y un gozo falso, pero el gozo pleno llegará a un día en el que no va a haber más dolor, sufrimiento, ni tragos amargos en esta vida. Van a ser quitados. Y es lo que nos espera. El gozo que nos espera es aún mayor cuando el mismo Dios enjugará toda lágrima. Gozo eterno. Para la gran mayoría, la frase "y vivieron felices para siempre" es una utopía. Para la gran mayoría, los que no tienen a Cristo.
Y vivieron felices para siempre. Es una utopía. ¿Qué es una utopía? Una utopía. Es una fantasía, un sueño, una ilusión, un anhelo imposible de lograr. Vivieron felices para siempre. Para el Hijo de Dios es verdad. No es un cuento de hadas, ni el final de una película. Para el Hijo de Dios es una realidad. Gozo aquí en la tierra, a pesar de y en la eternidad. Gozo para siempre. Vamos a vivir felices para siempre. Pero no es esa felicidad que busca el mundo, es gozo en Cristo. Por su sacrificio, por su humillación, porque vivió la vida que no podías vivir, porque te perdonó, porque te dio de su gracia. ¿Dónde está tu gozo? Para terminar, es una pregunta tramposa, porque ¿dónde está tu gozo? No puede estar en otro lugar que en Cristo. ¿Dónde está tu gozo? No hay otro lugar donde encuentres gozo. Lo otro es terrenal, pasajero, efímero, cualquier cosa. No vas a hallar en otro lugar que no sea en Cristo el gozo. Hermanos, y para esto no hay limitación. Para estos apetitos espirituales, ir a la fuente de agua de vida para el gozo. Santidad. Ejemplo de Pablo, pensando en los demás también. Vida sacrificial que también trae gozo. Que vuestra generosidad sea conocida de todos los hombres. Orar. No hay límites. No hay límites. No hay exceso cuando se trata de ingerir alimento espiritual. Allí no tiene que haber moderación. En todo lo demás sí. Pero en ese banquete, no. Es un banquete espiritual que te sacia, que hay verdadero deleite, que nos libra de la felicidad vana. Pero hay que buscarla, hay que batallar. El enfoque de nuestras vidas determina la presencia o la ausencia de gozo, hermanos. Hay que ir a la fuente. Gozados en el Señor, negarse a uno mismo, vivir para los demás trae gozo. Orar, recordar las bendiciones con acción de gracias trae gozo. Clavar los ojos en Jesús, no poner nada adelante. Hay tarea. Hay tarea. Y la nota la recibiremos en el cielo. Acá quizás te podés machetear, pero la nota la recibiremos en el cielo y vamos a recibir conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y esto también está dentro de eso. En Cristo tengo todo. Escuchaba una canción vieja. No hay nada que me falte. No hay nada que me falte. Hoy tengo por basura lo que antes me afanaba, me agradaba. Que Cristo sea nuestro anhelo, estimado. El vivir para Él, mientras esperamos entrar al gozo de nuestro Señor, donde será definitivamente nuestra única y verdadera satisfacción. Que el Señor nos ayude.